El tema que hemos elegido es el terrorismo en el Perú durante el siglo XX, especialmente el surgido a partir del conflicto armado interno iniciado por Sendero Luminoso en 1980. Para entender su impacto, usamos como fuente académica el libro de Joe Maribor, Violencia y autoritarismo en el Perú, bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori. Barr sostiene que el terrorismo no solo trajo violencia física, sino que alteró por completo la relación entre el Estado y la sociedad, provocando miedo y justificando respuestas autoritarias que debilitaron la democracia peruana. Este proceso no lo estudiamos como un tema aislado, sino que fue desarrollándose a lo largo del curso, en distintas clases. En particular, se abordó en la semana 12, 13 y 14, y ahora les explico por qué estas sesiones están directamente relacionadas con el tema del terrorismo. En la semana 12, analizamos el inicio del terrorismo en el Perú, con el surgimiento de Sendero Luminoso. Barr explica que este grupo aprovechó el abandono del Estado en regiones como Ayacucho para imponer su dominio a través del dominio y la violencia. Su objetivo era reemplazar al Estado desde abajo, mediante una guerra prolongada. Esta semana fue esencial para entender cómo comenzó el conflicto. Luego, en la semana 13, vimos la respuesta del gobierno de Fujimori ante el terrorismo. Según Barr, aunque logró capturar a Abimael Guzmán, el régimen utilizó el discurso antiterrorista para cerrar el Congreso, concentrar el poder y atacar a la oposición. Esta estrategia transformó la lucha contra Sendero en una herramienta política. Finalmente, en la semana 14, se abordó el declive del terrorismo y el fortalecimiento del autoritarismo. Barr señala que aunque Sendero ya había sido neutralizado, el gobierno continuó utilizando el miedo como justificación para limitar libertades y mantener el control político sobre la población. Esta clase mostró cómo las consecuencias del terrorismo persistieron incluso después de su derrota militar. Como causa, hemos escogido la desigualdad estructural y fractura del sistema político. El surgimiento del terrorismo en el Perú, especialmente la aparición de Sendero Luminoso en los años 80, fue consecuencia de décadas de desigualdad social y exclusión del mundo andino y rural. Según Carlos Iván de Gregory, el Estado peruano fracasó en integrar a vastos sectores de la población a la vida política, económica y cultural. Esta exclusión estructural alimentó resentimientos y generó condiciones favorables para que movimientos radicales como el Sendero Luminoso ganaran legitimidad entre los sectores más marginados. Además, la débil institucionalidad democrática marcada por golpes de Estado y gobiernos autoritarios debilitó la confianza de la población en los canales democráticos. Para Rocío Silva, Sendero Luminoso aprovechó esta fractura institucional para presentarse como una alternativa revolucionaria frente a un Estado que no había cumplido sus promesas de reforma ni justicia social. De esta manera, trayendo la consecuencia de la crisis humanitaria y el deterioro del tejido social. El terrorismo tuvo consecuencias devastadoras para la sociedad peruana. La más visible fue la enorme cantidad de víctimas. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno dejó más de 50.000 muertos y desaparecidos, siendo la población indígena y campesina la más afectada. Este conflicto generó un profundo trauma social dentro de la población, ya que muchas comunidades quedaron fragmentadas. Se produjo un desplazamiento masivo de pobladores hacia las ciudades como Lima y se instauró una cultura del miedo. Según la CBUR, el terrorismo erosionó las redes comunitarias tradicionales y rompió los vínculos de confianza entre los ciudadanos y el Estado. Por otro lado, el conflicto llevó a una expansión de los aparatos represivos del Estado, muchas veces con graves violaciones a los derechos humanos, como indica Joss. Por último, la respuesta estatal frente al terrorismo fue muchas veces desproporcionada y autoritaria, lo que terminó afectando aún más a la población civil. Siguiendo con la entrevista, a mi costado tengo un invitado que durante su juventud ha presenciado el terrorismo. Le presento a él. Mi nombre es Amaliel, tengo 52 años. En mi vida he presenciado el terrorismo tanto en mi vida civil como en la vida militar.
Yo en la vida militar he presenciado en varias ciudades del Perú, en varias ciudades, en Olmos, Hualapampa, Huarmaca. He estado en esos lugares donde el terrorismo se vivía muy fuerte. He vivido eso, he pasado eso, he vivido el terrorismo en carne propia, lo que afecta a la sociedad y afecta a uno. A mí mismo he vivido eso en presencia de, de muchos, a muchos como a mí ha afectado, ¿no? Ha afectado y lo hemos vivido unos de diferentes formas, en mi caso en la vida militar y la vida civil, ¿no? Entonces, hay cosas que enfatizo que muchas personas pues no lo han vivido como yo mismo, ¿no? Ahora, recalcar que fue un tiempo muy difícil para mí como para el Perú. Hola, el día de hoy nos encontramos con otra persona más que ha evidenciado lo que es el terrorismo y cómo fue el régimen político dentro de esa época. Por favor, ¿nos podrías decir cómo te llamas? Sí, claro. Mi nombre es Endira Castillo Velázquez, tengo 51 años. Para ti, ¿cómo fue la época del terrorismo? ¿Cómo lo evidenciaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Nos podrías comentar, por favor? Bueno, fue una época de mucho terror porque habían siempre apagones, siempre los terroristas se encargaban pues, de derrumbar las torres eléctricas. Era una época donde pues estaba muy de moda las polladas y las cuales pues no podían asistir porque tú ibas a una pollada o bueno pues no sé, se decía que si ibas a una pollada eras terrorista, entonces era un miedo latente. Además de eso que pues yo recuerdo muy bien que cuando tendría pues 8 años, 8 o 10 años en esa época, siempre se escuchaban bombas por todos lados, ¿no? Los coches bombas que decían, ¿no? Yo recuerdo haberme escondido bajo un Volkswagen en esa época porque pues era terrorífico cuando pasaban, pues no se escuchaba la patrulla, entonces ya pensábamos que ya ha habido, pues no, como le decían, batida o el toque de queda. Ok, muchas gracias, Indira, un gusto. Luego de haber analizado el terrorismo en el Perú, desde sus causas, consecuencias y testimonios directos, podemos afirmar que este conflicto tuvo un impacto devastador en la vida de miles de peruanos. No fue solo un fenómeno armado, sino también un reflejo de desigualdades profundas y un trauma nacional que aún persiste. Como se explicó en la sección 3 del video, una de las causas centrales del terrorismo fue la exclusión estructural del mundo andino y rural, tal como lo realizan Carlos Iván de Gregori y Rocío Silva Santiesteban. Esa fractura del sistema político permitió que grupos radicales como Sendero Luminoso ganaran terreno en zonas donde el Estado estaba ausente. Además, también expusimos que una de las consecuencias principales fue el trauma social y el uso de la represión estatal como respuesta. Según el informe de la SVR, se produjeron miles de muertes y desplazamientos, mientras que autores como Joe Mary Board alertan sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre de la seguridad. Esto se ve reflejado en los testimonios recogidos en la sección 4 del video. Por ejemplo, Endira Castillo, de 51 años, relató cómo su familia vivía escondida y con miedo constante de morir por atentados. Este es un ejemplo concreto del terror que afectó a la población civil. Por otro lado, Amaliel, de 52 años, contó cómo vivió el conflicto tanto como civil como militar. Él mostrando que la experiencia del terrorismo fue dura y compleja, desde ambos frentes. Ambos testimonios coinciden que en la sociedad se sintió abandonada, insegura y profundamente afectada. Teniendo en cuenta la solución, frente a esta realidad, creemos que una alternativa de solución debe centrarse en la presencia real del Estado en todo el territorio, con énfasis en las zonas históricamente excluidas. Además, proponemos fortalecer la educación en derechos humanos y memoria histórica para que las nuevas generaciones comprendan lo que ocurrió y rechacen toda forma de violencia. Solo así podremos construir una sociedad más justa y resistente frente a crisis futuras. Muchas gracias.